Para retomar la segunda parte de la charla y mucho más orientada a aspectos técnicos que pueden ser más atractivos y no tanto pues, de guión como les he estado hablando hasta ahora, un poco como resumen de lo que hemos estado hablando, es dentro del mundo forense, pues bueno, ya les va sonando un poco la importancia que tiene la prueba científica dentro de la Administración de Justicia. Yo les quiero contar muy brevemente que dentro de la Administración de Justicia hay el juez recibe información y esa información la integra dentro de lo que son los elementos, digamos, probatorios para dictar una sentencia y luego hace unos fundamentos jurídicos. Bueno, eso es un tema ya muy de derecho, pero digamos los elementos de prueba que utiliza el juez se basan fundamentalmente, de una forma muy general, en hay tres tipos de prueba. Una es la prueba testifical, que es testifical de testigo. ¿Qué hacen los testigos? Los testigos son personas que han visto, oído, presenciado, intervenido de alguna forma sobre un hecho. Y como estaban allí, pudieron ver eso, pues dicen y tienen obligación de decir verdad. Si no dices verdad, pues puedes ir a la cárcel por un falso testimonio. Y los testigos, ya digo, tienen obligación de decir verdad. No obstante, a cualquiera de nosotros podemos considerar que ser testigo de algo es relativamente complicado. En el sentido de que si nosotros preguntamos, de repente estamos fuera del instituto y presenciamos un accidente de tráfico, pues cada uno de nosotros vamos a relatar ante la policía que intervenga, pues los hechos y bueno, pues ocurrió que este vehículo llegaba a una velocidad más o menos y cada uno pues podemos entender a qué velocidad iba. Quiero decir, luego salió un hombre que se dirigió muy agitado contra otra persona y se estuvo discutiendo, etcétera, etcétera. Podemos contar una historia y digamos que esa prueba testifical tiene muchos elementos o bastantes elementos subjetivos, qué es nuestra propia experiencia, qué es lo que podemos ver, qué capacidad tenemos para ver o para oír o para entender lo que está ocurriendo. En definitiva, la prueba testifical es muy importante, pero no deja de tener ese componente subjetivo que no es sólido a la hora de considerarlo como una prueba definitiva, una prueba de cargo, para que el juez diga, lo ha dicho este señor ha sido testigo y lo que dice este señor es perfecto y por lo tanto la sentencia solo puede ser esta. Vale. Otro tipo de prueba es la documental. Hay pues, determinadas personas, pues, en la relación que puede haber con los hechos, pues puedes haber mandado un documento. Son documentos, la prueba documental. Y el tercer gran paquete de elementos probatorios que va a utilizar el juez es la prueba pericial, que como les decía es la prueba que se hace por peritos, es decir, personas que son conocedores, expertos en cualquier arte, oficio, profesión y que digamos, intervienen en el procedimiento judicial. Bien, entonces, la actividad pericial forense, digamos que tiene y cada vez más un valor, o se asume que tiene un valor importante. Si la policía científica ha averiguado que las huellas son de José Antonio Cuéllar, pues está claro, esas huellas pueden ser mías o prácticamente con un valor de prueba, de elemento de prueba. Generalmente, dicen los propios jueces, y eso es una expresión que de vez en cuando pues, me gusta oír porque es un poco el reconocimiento, dice los tomos de la Aranzadi, la jurisprudencia y todo eso se inclinan ante la prueba pericial. Lo dicen así y bueno, es una forma de reconocer que la ciencia tiene esa consideración dentro de la Administración de Justicia y por ese motivo pues, cada vez tiene más valor. Sin embargo, hay que considerar que desde que hemos visto los primeros capítulos de CSI hace ya unas décadas, siempre hemos considerado que el laboratorio tiene la respuesta para todo
Y no solamente tiene respuesta para todo, sino yo recuerdo cuando al principio me preguntaban, ¿vosotros tenéis el aparato ese que hace la prueba, la genética? Y digo, bueno, a ver, tenemos ese mismo aparato, nos falta el módulo en el que nos saca la foto. Y sobre todo, ese aparato no nos saca la foto a los 10 segundos de haber introducido la muestra. Como podéis imaginar, los instrumentos de laboratorio no trabajan como las películas. Los procedimientos que se siguen para obtener esas pruebas necesitan calibraciones, procedimientos a veces muy tediosos, muy largos y sobre todo que exigen una validación continua de ese procedimiento, con lo cual hay una idea de que lo que diga el laboratorio pues es lo que nos vale. Y os cuento un ejemplo. Un ejemplo que no es un ejemplo teórico. Yo hace unos años pues, iba con cierta frecuencia y contaba pues, a las policías de las distintas islas, pues les daba algún tipo de formación sobre criminalística y sobre la prueba pericial. Y aprovechaba entonces para ir a ver algún juez al que encontraba en el Palacio de Justicia y le preguntaba qué tal, cómo va la cosa, cómo está yendo la interacción de ese juzgado con nuestro instituto y en qué cree que podíamos mejorar, etcétera, etcétera, todas esas cosas de relaciones públicas con los jueces. Y aprovechaba para preguntar, bueno, ¿y vosotros cómo hacéis? Claro, yo cuento con información y el juez cuenta con su información y dice, y entonces le pregunto, bueno, las pruebas que hacéis para los estudios, por ejemplo, de un conductor que puede estar bajo los efectos de una sustancia, del alcohol o de algún tóxico, una droga de abuso, fundamentalmente, ¿cómo lo hacéis? Bueno, pues esto nada, no, nosotros, el Hospital Insular nos hace los análisis y nos manda la tira con los resultados. Esa tira con los resultados pues dice cosas como así, de este tipo: anfetamina 0, opiáceos 2 cruces, benzodiazepinas 3 cruces, cocaína 1 cruz. Y entonces el juez dice, ya está, lo tengo claro. Y yo le pregunto, bueno, ¿y con eso qué haces? Y dice, pues nada, esta es la prueba de que está bajo los efectos de esto. Grave error. ¿Por qué digo esto? O sea, por eso un poco va a propósito de que a veces se considera que la ciencia tiene la respuesta y me dice todo como es. Pues no me dice todo como es, sobre todo porque la interpretación y lo que le interesa al juez en este caso es lo que él dice, que está bajo los efectos. ¿Qué significa estar bajo los efectos? Que su conducta estaba influida directamente por esa sustancia. A ver, no es lo mismo que a mí me digas, a raíz de esos resultados, de que estaba bajo los efectos, o, segunda frase que podría decirse, es tenía esas sustancias en su cuerpo, o en su orina, o en su sangre. La primera es cuestionable, la segunda, incuestionable. ¿Que tenía esas sustancias en su cuerpo? Perfectamente, lo digo. Pero todavía voy más allá. ¿Y eso qué valor tiene sobre los hechos que están investigando, que es si estaba conduciendo bajo esos efectos? Dice, entonces la pregunta que le hago con buena mala leche, es, oye, he visto, me dices que tiene cocaína positivo. ¿Tú sabes si lo que te ha analizado el laboratorio es cocaína o benzoilegonina? Dice, ¿benzo qué? Sí, hombre, cocaína se transforma en el cuerpo en benzoilegonina. ¿Y eso qué quiere decir? Dice, es que esa prueba que estás utilizando no te diferencia. La prueba, estoy hablando del inmunoensayo. Las técnicas de inmunoensayo, las técnicas que habitualmente se utilizan dentro de los hospitales, son técnicas que son orientativas, muy útiles para los clínicos, pero a lo mejor no son tan útiles para administrar justicia. Y me explico.
esa persona puede dar positivo a cocaína, pero no estar dando positivo a cocaína, a la sustancia matriz cocaína, sino puede estar dando positivo a la benzoilegonina. Es una sustancia muy parecida que da reacciones cruzadas con la cocaína y que me da exactamente el mismo positivo. Si me da positivo a la cocaína, pero no es cocaína y es benzoilegonina, puede que esta persona no esté bajo los efectos de la cocaína, sino simplemente está eliminando el metabolito de la cocaína que consumió hace 3 días o 2 días. ¿Es justo condenar a alguien por algo que el juez le atribuye estar bajo los efectos y cuando no puedes probar que está bajo los efectos? No parece justo. Por lo menos genera una duda razonable que hace pues, que el juez se tenga que cuestionar. Entonces, ¿y qué tengo que hacer? Hombre, pues vamos a ver, la prueba que estás utilizando es una prueba presuntiva, es una prueba que te orienta, es una prueba que te define, digamos, una familia de sustancias, pero no te asegura la sustancia. Te asegura que es de esa familia, pero es importante que sobre ese positivo tú pidas un análisis con técnicas confirmatorias, es decir, el uso de cromatografía, la que sea, de líquidos, de gases, con distintos detectores y todo eso, que te va a permitir separar perfectamente si estoy con un metabolito o estoy con la sustancia que... ¿Por qué? Porque sé que la cocaína, al cabo de pocas horas, va a desaparecer. Pero la benzoína me va a permanecer, con lo cual, si yo encuentro cocaína en el análisis confirmatorio, señor mío, usted estaba bajo los efectos. No encuentro cocaína y encuentro los niveles encuentro benzoilegonina, pues no puedo asegurar, puedo asegurar que no ha sido un consumo inmediato, con lo cual la relevancia sobre los hechos que está investigando el juez es importante. Por lo tanto, eso es que a veces creemos que el laboratorio nos resuelve absolutamente todo dándonos un positivo, dándonos esto. No, hay que tener cuidado, los jueces van aprendiendo cada vez más ciencias y, lógicamente, pues también tienen el asesoramiento de los médicos forenses y del laboratorio, de nosotros, para decirle esto es lo que quiere decir los resultados. Entonces, siempre se quiere ver que el laboratorio, la respuesta es inmediata. No, la respuesta no es inmediata. Los que trabajan en anatomía patológica, sobre muestra de anatomía patológica, saben que, salvo que yo congele la muestra fresca y la meto en un criostato y la pongo, y me puede dar una orientación diagnóstica o incluso un diagnóstico más o menos claro. Pero lo normal es que yo tenga que fijar el tejido, lo dejo cierto tiempo, luego tengo que hacer otra serie de procedimientos. En definitiva, que no espere, señoría, que le conteste a mañana, ni pasado, ni dentro de una semana. Para determinados procedimientos necesitamos tiempo. Pero esa es una cuestión que mucha gente no se plantea, que realmente el trabajo de laboratorio requiere tiempo. Por eso digo de que hay unos planteamientos de requerimientos irreales sobre respuesta inmediata, conclusiones, detalles y todo esto. Bien. También, bueno, pues afortunadamente, mayor presión sobre los peritos en el aparato judicial. Pues eso es bueno. Eso es bueno, vamos a ver. Estamos dentro de la Administración de Justicia, por lo tanto hay que ser serio en todo lo que tú puedas decir. No puedes... A ver, tienes que diferenciar lo que es una prueba científica a lo que es una opinión basada en tu conocimiento científico. Si es una prueba, tiene una relevancia obviamente mayor. Luego otra cuestión que es importante es que en los últimos años, en las últimas décadas, estamos trabajando sobre sistemas de datos, de gestión de datos que nos sirven no solamente a nosotros, al laboratorio local que tenemos aquí. Y bueno, ya digo, este no es local, este es nacional. Nuestros datos, por ejemplo, de ADN, están introducidos en la base de datos del instituto, que está declarada a la Agencia de Protección de Datos, que tiene unos requerimientos legales muy estrechos, porque yo no puedo perder, no puedo comunicar, ni siquiera puedo poner en un informe algún perfil de ADN que no esté perfectamente vinculado al hecho criminal. Si yo tengo un sospechoso, pero lo descarto de ese crimen, yo no puedo hacer público su perfil de ADN, porque estoy transgrediendo un derecho fundamental. Todos tenemos una serie de derechos que son inviolables, como bueno, pues, lo dice nuestra Constitución, y por lo tanto tenemos que tener
mucha prudencia a la hora de manejar datos como son los datos genéticos. Otros datos también, pero vamos, particularmente nosotros los que manejamos en temas de identidad son datos genéticos. Esos datos genéticos, en Canarias, el único laboratorio acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación como laboratorio forense y por ello para introducir perfiles en la base de datos nacional es el nuestro. Nos tenemos que someter, de hecho, pues tenemos la auditoría de ENAC, 26 de junio, viene ahí el auditor con su técnico, y mañana tengo la auditoría interna, que es peor. La auditoría interna es la que va, mientras la auditoría nacional, la de ENAC, de la Entidad Nacional de Acreditación, revisa determinadas cosas, pero es que la auditoría interna te escruta absolutamente todo. ¿Por qué? Porque realmente es el examen bueno, el que profundiza sobre todos los puntos y además genera un acta que luego va a ser vista por la ENAC, por la Entidad Nacional de Acreditación, y de esa manera, porque ningún auditor interno quiere quedar en evidencia diciendo si la ENAC ve algo que no ha visto el auditor interno, dice, pues vaya auditoría que te han hecho. Y eso no es precisamente una cosa que a nadie le agrade. Entonces, quiero decir que ese sometimiento al control científico, eso es muy importante. Eso es muy importante. Nosotros hacemos un trabajo, lo hacemos en razón de unos procedimientos. Esos procedimientos son reglados, son procedimientos normalizados de trabajo que tienes que hacer y cumplir de una forma firme y como hay que hacerlo. Entonces, esa es la garantía de calidad, es la garantía de que estamos haciendo las cosas como hay que hacer. Eso no quiere decir que lo hagamos perfecto, puede haber errores y esto, pero lo importante es tener un sistema que te permite detectar los errores dentro del laboratorio. El laboratorio no es infalible, puede fallar y en ese sentido es importante seguir las reglas o los procedimientos de calidad. Nosotros por definición, somos bendecidos por el Tribunal Supremo, que nos considera el órgano de referencia. Y a nivel nacional resulta que ustedes son el órgano de referencia. Vale, pues eso quiere decir que si somos el órgano de referencia no nos equivocamos nunca. Eso no encaja con la ciencia. La ciencia siempre tiene que enfrentar criterios. Por lo tanto, es muy importante, y para mí tiene que ser motivo de satisfacción más que de temor, el hecho de que nuestros procedimientos están sometidos a un control externo, a una vigilancia por parte de otros auditores o vigilancia que me va a desvelar, oye, esto no lo tienes más, esto es inseguro, esto genera mayor incertidumbre, etcétera, etcétera. Lo que me digan me vendrá muy bien porque tengo la obligación entonces de tener mis acciones correctivas o preventivas sobre los procedimientos sobre los que estoy trabajando. Eso es muy importante. En el laboratorio es muy importante trabajar sobre este tema. Entonces, como les decía, una vez que el tema es que ya no es que yo defienda o tenga que meter esos datos dentro de mis bases de datos, sino que además a esas bases yo accedo y esas bases de datos a otras bases internacionales y esas bases internacionales permiten el descubrir, por ejemplo, o detectar a un criminal en serio, o alguien que ha cometido agresiones sexuales en Reino Unido, o aquí, o en Polonia, y eso nos permite perseguir los crímenes, pero también nos puede ayudar a identificar algún cadáver que por alguna razón nadie sabe quién es y que no estaba documentado, que aparecieron sus restos en algún lugar y resulta que sí. Hay unos familiares que dicen o que afirman o que han comunicado hace meses o años la desaparición de una persona, padres o hijos o incluso hermanos. Con hermanos es más complicado, pero sobre todo, padres en la línea vertical, los perfiles de padres o de hijos del desaparecido nos pueden servir para relacionar dentro de el árbol genealógico a estos restos que han aparecido en el barranco de no sé dónde o que han sido arrastrados por el mar a la costa
y ese cadáver a lo mejor resulta que había desaparecido hacía 2 años. Bueno, pues eso no sirve. O sea, tenemos historias de todo tipo, desde yo no hubiera imaginado que una lancha de estas rápidas podía ser arrastrada desde las rías gallegas hasta Canarias con un cadáver. Pero obviamente aquella persona, pues, una persona relacionada con el narcotráfico, huyendo lo que fuera, se quedó sin gasolina, sin gasoil, lo que llevara esa lancha, y las corrientes la trajeron aquí. Eso fue ya hace unos cuantos años. Quiero decir que... ¿Y este señor es quien es? Bueno, pues probablemente había unas sospechas muy claras. Aparece una lancha que está más o menos identificada como cualquier vehículo, y este individuo pues tenía familias, se identificó genéticamente. Lo que había ahí era unos trozos, unos tejidos momificados por la acción del sol, pues estaban pues, como cuero curtido, y luego la mayor parte del cuerpo eran huesos, que estaban ya toda la putrefacción estaba en fase de esqueletización. Bueno, vamos a ver estandarización, esto ya lo habíamos visto. Bien, no voy a pararme apenas, aunque quería hablar, ya les he esbozado un poco lo que es la importancia de que todos los procedimientos que usemos en el laboratorio de alguna forma estén validados y sometidos a controles de calidad y, claro, depende en qué medio nos manejemos. En un medio sanitario, obviamente, hay una exigencia de que el laboratorio ha de estar acreditado para poder emitir informes con unos resultados que deban ser considerados como válidos. Esta es la demarcación territorial que existe para el Instituto de Toxicología, pero no quiero ser yo hablar solamente de mi libro, sino hay que hablar también de que la policía, el Cuerpo Nacional de Policía, tiene unos laboratorios centrales que están en Madrid. La Guardia Civil tiene unos laboratorios de criminalística que están en Madrid y que reciben las muestras que proceden de los correspondientes cuerpos policiales. En Cataluña existen los Mossos. Los Mossos tienen competencias similares o relativamente son análogas a las del Cuerpo Nacional de Policía y tienen sus laboratorios. Mossos de Escuadra, la Ertzaintza tiene también un laboratorio acreditado para estudios genéticos. La Policía Foral de Navarra también tiene eso. Son las policías que he dicho, los 2 cuerpos nacionales, más las policías autonómicas que he citado, y luego nosotros con la demarcación que les he comentado ahora. Bueno, entrando ya en materia, ¿qué interesa? Vamos a entrar en lo que es el servicio de histopatología forense de nuestro centro. ¿Qué interesa a un forense cuando tiene un cuerpo? Sobre ese cuerpo interesa un cuerpo que tiene lesiones. Entonces, sobre ese cuerpo que tiene lesiones, interesa ver si esas lesiones son previas a la muerte. Es una pregunta que parece muy obvia, ¿no? Dice, ¿estas lesiones son antes o después de la muerte? Hombre, parece que lo lógico es que las lesiones sean antes de la muerte, sobre todo si he de considerar que la muerte se produjo por esas lesiones. Pero la pregunta no es trivial, no es... ¿Qué ocurre si yo... Bueno, mejor no personalizo. Si la profesora estrangula a alguien de ustedes y después de estrangularlo y por lo tanto de haberle dejado sus marcas ahí en el cuello, decide, en un momento de despiste general de la población, colocar ese cuerpo sin vida en los rieles del tranvía, con el cuello puesto para que el tranvía pase y le seccione. Evidentemente, el tranvía, la verdad que no sé si el tranvía haría ese efecto, pero el tren sí haría, un tren que va más rápido y todo eso, pues
puede darse el caso de que en unas vías de tren, colocado el cuerpo y todo esto, pues pasa de huella a ese cuerpo y y claro, el forense se encuentra una cabeza, un cuerpo, unas lesiones muy marcadas ahí, y puede decir, oye, vamos a ver, ¿eso qué quiere decir? Hombre, pues en un principio hemos de considerar de que esta persona tal vez, pues deprimida, o por decir algo, eso, se quiso quitar la vida y para eso se colocó con el cuello ahí para que acabar de esa forma brutal su vida. Vale, es una hipótesis razonable. Pero resulta que nosotros cuando nos morimos, primero no nos morimos de golpe, es bastante difícil que nos moramos de golpe. La muerte es un proceso, y es un proceso que puede ser más o menos rápido, pero no siempre muy rápido. Evidentemente, si me seccionan el cuello, como se ven algunas imágenes para todos los públicos de Juego de Tronos, pues uno puede entender que prácticamente el proceso de la muerte es instantáneo. Pues ¿por qué? Porque hay una sección del cuello y entonces pues ya está, no hay más vuelta. Pero lo normal es que haya unos procesos previos y digamos, el cuerpo cuando empieza a morirse, pues va produciendo una serie de cambios en los tejidos lesionados, de modo que van a migrar una serie de células. En definitiva, y para no cansarles, resulta que no es lo mismo. La profesora no puede ocultar que han puesto el cuerpo ya sin vida, porque vamos a encontrar que esas lesiones que tiene en el cuello ya no tienen reacción vital. Si no tienen reacción vital es que este cuerpo ya no estaba vivo. Caray, entonces no se pudo colocar ahí él para quitarse la vida, alguien lo colocó, y además alguien lo colocó ya muerto, y si estaba ya muerto es que alguien a lo mejor le ha quitado la vida. De acuerdo que las huellas de la profesora no van a aparecer ahí, porque ya se ha enmascarado por completo esas lesiones. Gracias por permitirme. Ahora elegiré a otro. Bien, entonces, ¿qué otros trabajos estamos haciendo y que son realmente interesantes desde un punto de vista social? Los médicos forenses o los médicos con cierta frecuencia no certifican las defunciones. ¿Por qué? Pues porque no estaban allí cuando murió la persona. Por lo tanto, incluso en el hospital te puedes encontrar con que a veces pues, son reticentes a la hora de firmar el certificado de defunción porque no tienen, sobre todo si a lo mejor ha estado poco tiempo ingresado, no tienen claras la causa de la muerte. En esas circunstancias, cuando no hay un certificado de defunción, ¿a quién se llama? Pues al médico forense. Y el médico forense pues, se encuentra con que una parte importante de la casuística suya, de los muertos que le pasan para investigar, no son propiamente cadáveres por una muerte violenta. Lo que ocurre es que cuando una muerte es súbita o acontece de una forma inesperada, siempre tenemos que pensar que a lo mejor a lo mejor no, por definición, habría de considerarse sospechosa de criminalidad, porque no puedo descartar que detrás de esa muerte, que era inesperada y que yo no podía anticipar porque no tenía ninguna enfermedad, nada que me dijera que podía ocurrir ese desenlace, resulta que esa persona ha fallecido y no puedo descartar que alguien le haya quitado la vida. Y en ese sentido, pues, pero claro, después de las investigaciones que se hagan sobre ese cuerpo, ¿qué vamos a descubrir? Pues probablemente descubramos que esa persona ha perdido la vida por causas naturales. No hay violencia, ni hay crimen detrás de esa muerte. ¿Y qué causas de muertes naturales puede haber? Bueno, pues se puede producir pues, un accidente cerebrovascular que no teníamos idea de que podía haberlo causado, pero sobre todo en las últimas décadas hemos visto se han incorporado a la patología forense ciertas enfermedades que ni siquiera sabíamos
En mi época de estudiante no se conocía, no existía el síndrome de Brugada o determinadas enfermedades que hoy llamamos canalopatías. Son de los canales iónicos que hay en las membranas celulares de la musculatura cardíaca. Resulta que hay algunas personas que pueden tener mutaciones en determinadas proteínas de la contractilidad del miocardio que están dañadas, y al estar dañadas en determinadas situaciones, resulta que me pueden provocar una arritmia y morirme. Y eso ocurre sin que yo haya advertido en ningún momento. A lo mejor tuve alguna vez un mareíto que yo no sabía esto, pero no tengo por qué, yo no tengo por qué sospechar que tengo una patología cardíaca. Es más, a veces esa patología cardíaca pues es tan silenciosa que nadie la anticipa. Ahora no se me angustien todos pensando, ¿tendré yo una patología de esas? No se me angustien, porque generalmente, lo general es que si hay alguna patología de este tipo, hay un conocimiento, una relación o una alteración genética o relacionada con otros episodios que hayan acontecido en la misma familia. Si alguien está en esa situación de una muerte de un niño o de alguien, por pues eso que ha ocurrido y no se sabía por qué ha ocurrido, lo que debe hacer es ir a su sistema, al Servicio Canario de Salud, y hablar con el cardiólogo, someterse a una serie de pruebas que no son especialmente complejas y detectar que tiene o no esa canalopatía o esa patología. En definitiva, hay personas que tienen este problema. Les voy a contar una historia todavía más triste de una situación que se ha dado en Gran Canaria. Un sábado fallece un joven, 30 y pocos años, falleció en la cama con su pareja. Y pues podía haber sido que le había dado un infarto, pero bueno, era un hombre con una actividad física extraordinaria, deportista. Resulta que el lunes a primera de la mañana me llamó un cardiólogo que estudia muertes súbitas en Gran Canaria, con el que tenemos relación desde hace varios años, y que además ha estudiado árboles genealógicos de personas en las que de la misma familia que hasta el 1700, o sea, el siglo XVIII, el tipo ha ido tirando, leyendo, buscando en los registros, y tenía un árbol genealógico extraordinario de gente en Gran Canaria. Entonces, que tenían posiblemente algún gen dañado, alguna alteración que había condicionado esa muerte. Me dice, oye, ¿os ha llegado muestras de este embrión? No, todavía no. Bueno, al rato nos llegaron las muestras de Gran Canaria y no, es que este hombre resulta que yo fui a ver a su padre, le expliqué que usted tiene bastantes probabilidades de tener una alteración genética y se la podemos detectar con un simple análisis. Bueno, pues, y el tipo no quiso, dice, a mí déjeme de análisis y todo esto. Este señor, que podía tener entonces, cuando ocurrió esto, pues 50 y tantos, 60 años, pues, y el hijo falleció, ya digo, tenía 32, 33, pues no quiso hacerse ese análisis, por lo tanto, y tenía 3 hijos. Uno de ellos falleció, después de haber fallecido, nosotros recogimos muestra y se analizó y se vio que tenía una alteración genética relacionada con una alteración en los canales iónicos de la musculatura cardíaca, de las células cardíacas. Se hicieron la prueba genética, el padre y los otros 2 hijos, y todos tenían esa alteración genética, en resumidas cuentas. De estar los 4 vivos, por culpa de haber muerto uno y el padre no haberse sometido a ese simple análisis, ha fallecido uno de sus hijos, y ahora los 3 vivos llevan un desfibrilador implantado.
Y gracias a eso van a vivir pues, los años que les toque vivir, pero no se van a morir de una muerte súbita como murió desgraciadamente uno de ellos. Quiero decir que es un poco la dimensión que a nosotros, dentro de lo que es lo triste de trabajar con situaciones violentas, la violencia sexual, la violencia de crímenes de sangre y todo esto, pues resulta que creo que desde luego para nosotros es muy gratificante el trabajar sobre estos cuadros que ocurren, y cuando ocurren, el primer caso que nosotros tuvimos que relacionamos, además es que por aquella época siempre que muere un adolescente, pues dice, sobre todo bueno, pues un niño, pues piensas que puede haber detrás de ello una negligencia o incluso un hecho criminal. Bueno, pues tuvimos un caso, pues por el 98, 99, hace ya unos 20 años de esto, de una niña de Gran Canaria. Y 2 años después, y tenía, no sé, 13 años, 11, 12 o 13 años, 2 años después nos llega, claro, lo vemos en nuestro registro y dice, otra niña de 12 o 13 años muerta de la misma manera, con los mismos apellidos. Coño. Y la autopsia era blanca. La autopsia era blanca porque no había signos de que dijeran, no, es que no fue estrangulada, no fue envenenada, no fue nada de esto, y resulta que muere una niña, que ya es una desgracia, muere otra niña hermana de la primera con la misma edad, y dice, Lo primero que piensas es que alguien en la familia está llevándose por delante a los niños de esto. ¿Por qué? Porque no hay otro... Tienes que pensar, ¿y de qué manera? Y estás pensando que detrás de eso hay un acto criminal. Esta niña tenía uno de esos apellidos que forman parte de ese árbol genealógico que está investigando Fernando Van Wemer, que es el cardiólogo de Gran Canaria que está investigando esto. En definitiva, es una proyección y una ayuda que tratamos de dar a la población, pues con esto. Entonces, bueno, pues las muertes súbitas. Esto. ¿Alguna pregunta? Yo estoy aquí soltando esto y me parece que puede ser más o menos interesante, confío que sea muy interesante, me da la impresión de que ya, salvo las fugas que estoy viendo que se están produciendo por ahí y que no van a votar, probablemente todos ellos quieren ser forenses en el futuro, pues entonces, si quieren hacer alguna pregunta, por favor, no se queden con la duda o con este tema. Bueno, en definitiva, pues estos síndromes de Brugada, de canalopatías o de síndrome de QT largo son síndromes recientes que se producen por alteraciones genéticas. Entonces, se hacen con pruebas de imagen y se inyectan una serie de fármacos que producen un cambio y eso te permite verlo. Si no le haces una prueba con esa inyección de ese fármaco, no cabe el diagnóstico. Por eso no es fácil diagnosticarlo, hay que tener la alerta, hay que anticipar ese riesgo y, por lo tanto, hacer las pruebas que prevengan esa muerte súbita. Y en ese sentido, este es uno de los trabajos más gratificantes para nosotros como peritos en investigaciones de causas de muerte. Si de una muerte se pueden salvar vidas, caray, lo que haga falta. Bueno, voy a ir poniendo esto, que son sobre estudios. He terminado un poco sobre los estudios histopatológicos. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que quisieran preguntarme sobre temas de anatomía patológica? Vale. Entonces paso a la segunda pata importante de nuestra actividad, son los estudios toxicológicos. Entonces, a ver, en estudios toxicológicos, digo, importancia de una adecuada recogida, remisión y cadena de custodia de las muestras. Cuando tenemos personas que han muerto por, pues a lo mejor un accidente de tráfico, nosotros hacemos una memoria para la Dirección General de Tráfico, que ellos luego salen en los telediarios, parece que hacen ellos los análisis, se olvidan de que los hacemos nosotros, pero bueno, tampoco se los vamos a perdonar. Pero la DGT
dan y salen en todos los medios de comunicación resultados sobre mortalidad y presencia de sustancias en los fallecidos. Esos son datos nuestros. Pero bueno, es importante tener en cuenta cómo se toman las muestras, en qué momento se toman las muestras. No siempre es lo mismo tomar una muestra que se la estoy tomando a nivel en la subclavia, que es una vía central, si lo hago a través de un pinchazo en el corazón, que sería pues, una muestra de origen cardíaco, o ya si lo hago en femoral, pues bueno, pues sí, es una muestra. Para el campo forense es mejor. ¿Por qué? Porque está alejada de las vísceras. ¿Por qué puede ser importante que esté alejado de las vísceras? ¿Por qué es importante que la muestra de sangre no sea, si es preferible que no sea de la zona pues, de la aorta o de... Para el tiempo que se ha tomado algo. ¿En qué sentido? Bueno, sí puede, en este caso, a ver, cuando nosotros, si inhalamos algo o respiramos algo, el paso a la sangre es casi inmediato, con lo cual la distribución se produce, a ver, nuestro corazón bombea 5 litros aproximadamente o de media de sangre cada minuto. En un minuto ha bombeado todo y ha pasado toda la sangre, si además tenemos 5 litros, o 6, en nuestra sangre prácticamente se ha distribuido todo. Pero ¿qué ocurre cuando nos morimos? Cuando nos morimos deja de latir el corazón. Y si deja de latir el corazón y yo me he tomado algo que tengo en mi estómago, puede que algo esté difundiendo pasivamente hacia la sangre. Y puede que, como yo tengo aquí al lado del corazón, si yo pincho aquí, dice, pues puedo encontrar concentraciones más altas de las que realmente son. Si las comparo con las concentraciones de la femoral, puede ser relevante. Pero bueno, luego también tengo una muestra que es muy limpia y muy interesante para el campo forense, que es, aunque dé cierta grima, es el humor vítreo. El humor vítreo es una muestra, es un tejido muy bueno porque es prácticamente un suero. Y de ese suero podemos... hay una ratio entre concentraciones en sangre y humor vítreo muy cercana, sobre todo para las sustancias que son hidrosolubles, o bastante hidrosolubles. Pero bueno, en general, si yo por cualquier razón no tengo sangre suficiente o se ha seccionado en el accidente pues la femoral y entonces ha perdido tanta sangre que no soy capaz de obtener 5 mililitros o 3 mililitros de sangre, en el humor vítreo yo puedo encontrar una concentración que prácticamente hay muy poca distancia, muy poca diferencia con la concentración en sangre y me sirve para saber si estaba o no bajo los efectos de una sustancia como puede ser el alcohol. También yo cuento también de los errores subsanables, pues se aprende mucho. Persona en el norte de la isla que toma unos vasos de vino y al salir de comer de ese restaurante, pues sufre un accidente brutal, de modo que era una camioneta, un camión lo que llevaba y se fracturó costillas y eso fue un golpe que le quitó la vida en cuestión de segundos. Cuando me trajeron el cuerpo aquí al hospital universitario, pues yo dije, bueno, pues tiene una serie de lesiones muy evidentes, un golpe aquí, no es muy intenso, miré que no tenía lesiones graves, pero sobre todo lo que le crepitaba el tórax, con lo cual había una fractura importante de tórax, una insuficiencia respiratoria aguda, brutal, la causa de la muerte la tengo clara, traumatismo torácico. Y a la hora de inscribir esa defunción en el juzgado tampoco es no tengo por qué ser tan preciso, pero bueno, al fin y al cabo la causa estaba claramente, era clara. Entonces,
utilicé un trocar, una jeringa, y obtuve una muestra de sangre, 2 tubos de sangre, y los mandé a Madrid o a Sevilla, no recuerdo a dónde los mandé, y también tomé una muestra de humor vítreo. La concentración de alcohol en la muestra de sangre que tenía a nivel torácico daba por encima de 1 gramo litro, con lo cual dices, caray, es una cantidad importante, puedes decir, no, era 1,5 gramos, o sea, era como una cantidad que podías decir que estaba casi en estado de embriaguez. Con esa concentración, pues puede ser hasta difícil conducir. Sin embargo, la concentración que tenía en humor vítreo era de apenas 0,3. Apenas 0,3. Entonces, con esos 0,3 era una concentración que estaba dentro de los límites legales para conducir. ¿A qué tengo que hacer caso? Una es en sangre y otra es en humor vítreo. Y yo les decía hace un momentito que sangre y humor vítreo tenían una concentración prácticamente igual. En parte por la zona de obtención de la sangre, correcto. Me tengo que fiar de humor vítreo. ¿Por qué? Porque es una muestra que prácticamente es igual que la sangre y no ha sido alterada por algo, pero es que sobre todo hay un detalle, y es que yo les dije que lo que hice fue pinchar, y lo que pinché, yo no sé lo que pinché, yo pinché el corazón, pero ese corazón podría estar roto, ese corazón su estómago podría estar hasta reventado, y por lo tanto, parte del alcohol, lo que yo pinché ahí podría ser el alcohol directamente vertido sobre esa sangre que yo pinché. Por lo tanto, no era una muestra idónea. No valía esa muestra. Yo pinché, era una punción precordial, pero no era una muestra que yo no puedo decir que sea una muestra de sangre intravascular. Podría ser vertida y sobre todo mezclada a lo mejor con el alcohol que tenía, que tampoco era tanto, porque de hecho no tenía tanto alcohol ahí. En definitiva, es muy importante el tema de que asegurar cómo es la muestra y todo esto. También es importante, pues, a la hora de valorar los servicios de química, lo que decía la toxicocinética, el estado previo, incluso la disposición del individuo, es decir, si son más o menos tolerantes o tienen... hay personas que son acetiladores rápidos que parece que beben y ya están mucho, que no les afecta el alcohol. Bueno, pues esos que tienen mecanismos de detoxicación bastante rápidos. También me puedo encontrar, y no es lo mismo encontrar una concentración masiva de tóxico en el estómago que haya muerto con ello. Yo puedo tener en el estómago una sustancia o incluso una cantidad de pastillas muy grande. Dice, ya está, se ha muerto por las pastillas que ha tomado. Y si resulta que esas pastillas no matan, ha ocurrido. Por lo menos no está descrita, en sangre era una concentración de unas benzodiazepinas que eran muy, muy suaves, muy ligeras. Era un hombre que tenía, además, pues había tenido tentativas suicidas, y esas tentativas suicidas las había hecho de muy diversas maneras, pero bueno, en la última, supuestamente él cogió los blisters de ese medicamento, que ya digo era un tranquilizante menor, pero realmente muy poco, de efectos muy poco intensos, se tomó unos cuantos, tenía el estómago pues con un montón de pastillas, pero él lo que hizo, dice, bueno, pues llamó a su exmujer para decir que se iba a quitar la vida de esto y bueno, y esta vez le salió, porque parece ser que esas amenazas eran bastante habituales en él y bueno, en este caso desgraciadamente acertó, pero se cortó muy poco unas venas y de hecho pues no quería manchar mucho la cara, porque de hecho se puso en un balde para que sangraran ahí. Apenas sangró 200 mililitros, eso no quita la vida a nadie, pero estaba muerto. Pero no murió tampoco de la intoxicación. Hay situaciones, en este caso puede ser una reacción, puede ser una reacción alérgica, es decir, que no depende de la dosis,
pero en este caso realmente la concentración que tenía en sangre no era tan alta como para intoxicarlo, pero el estómago lo tenía masivamente ocupado por pastillas. Entonces, bueno, no te debes fiar de lo que te parezca que ves al principio, ¿no? Y bueno, y luego lo que les comentaba antes con la cocaína y la benzoilegonina, pues pasa igual con los opiáceos. Si yo puedo tener positivo a opiáceos y resulta que, ¿conocen algún opiáceo que hayamos tomado alguna vez en la vida? Opiáceos son derivados de la morfina, ¿no? Son del opio y saben los efectos que tienen, son analgésicos, pueden ser depresores centrales. ¿Hay alguien de la familia, algún fármaco de la familia de los opiáceos que casi seguro todos hemos tomado? ¿Alguno se le ocurre? ¿La? ¿Les suena la codeína? ¿Quién no ha tomado un jarabe con codeína? Probablemente todos, y además de grandes y de pequeños, o sea que es un medicamento de uso muy habitual. Pues la codeína es un opiáceo que tiene unos efectos muy concretos sobre la zona o sea, inhibe la tos, pero de una forma, por mecanismo central a nivel del sistema nervioso. Es un opiáceo. Y si yo me he tomado un jarabe con codeína, pues podría ocurrir que diera positivo a opiáceos en un control de saliva. La DGT nos va a clavar 1.000 euros, 500 si pagamos más o menos pronto, pero vamos a ver, si yo estoy bajo los efectos, si es un opiáceo, si me dices que ha dado usted positivo a opiáceos, vale, si me dicen que solamente aparece codeína, entonces, evidentemente, me van a quitar la multa. Aunque a lo mejor el juez dice, bueno, pero usted a lo mejor no debería conducir porque está bajo los efectos de un opiáceo. Pero nadie multa por ese motivo. O nadie pone una sanción. Sin embargo, si aparece morfina, aunque aparezca codeína, probablemente usted ha tomado un opiáceo ilícito o lícito, pero no tenía por qué haberlo tomado y por lo tanto la sanción sí es pertinente. Bueno, la siguiente cuestión, ya hemos hecho un barrido esto y ya nos vamos sobre la última parte de esto, que veo que están aguantando muy bien, pero tampoco quiero abusar, porque a mí esto me gusta y a ustedes les puede gustar, pero lógicamente no sé. La tercera parte que sobre la que trabaja nuestro instituto es estudios de servicio de biología forense. Y ese servicio, pues, fundamentalmente, como les decía, trabaja sobre muestras de ADN. ¿Dónde está el ADN? En todas las células. ¿Es distinto el ADN de un pelo que el ADN de la piel o el ADN del riñón? No. Todas las células de nuestro cuerpo tienen exactamente el mismo ADN. Lo que pasa es que unas se expresan de una manera y otras se expresan de otra y tienen forma distinta, pero si yo rompo esas células y hago una extracción de ADN, tienen los mismos 23 cromosomas y en esos 23 cromosomas resulta que los forenses que trabajamos sobre el tema de la identificación de la identidad o la caracterización genética de un individuo, resulta que hemos ido con los años eligiendo una serie de zonas del ADN que son llamamos polimórficas. El polimorfismo es que tiene muchas formas, y si tiene muchas formas es que puedes tener una persona, puedo tener un hermano que tenga una forma distinta para esos trozos de ADN que yo. Puede tener formas distintas. Entonces, no se eligen zonas del ADN que sirven para codificar genes. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos ADN que son fragmentos de genes. Eso quiere decir que hay otros fragmentos que no son de genes. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cuáles son los fragmentos que producen genes? ¿Para qué sirve un gen? Para codificar.
para codificar una proteína, y la proteína es la que me va a expresar una función. Por lo tanto, y en esa función puede ser cómo me funciona el páncreas, cómo me funciona, cómo tengo de color el pelo, cómo tengo de color, vamos, soy genéticamente determinado para que tenga ese color de pelo. Este no es mi pelo natural, como veis me pongo mechas. Pero, entonces, esa capacidad para codificar genes no me sirve para identificar personas. ¿Y por qué no me sirve? Porque es muy poco polimórfica. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente, todos tenemos dos ojos, una nariz, más o menos de una manera o de otra, pero los genes que codifican nuestra estructura corporal no son tan variables. Incluso los genes que codifican el color de la piel, pues tampoco son tan distantes unos de otros. Pueden ser más o menos, pero yo con el color de piel no identifico a una persona. Y en verano menos. Entonces, ¿qué tengo que no me sirve? ¿De qué me sirve saber si tiene tal enzima para que el hígado le haga una tarea u otra? No me sirve. Es decir, el material genético que sirve para que mi cuerpo funcione y codifique proteínas no es polimórfico. Sin embargo, hay otras partes de nuestro material genético que resulta que sí es muy polimórfico y además no codifica genes. Y además resulta que tiene una serie de fragmentos que se repiten unos detrás de otros, o sea, se llaman fragmentos cortos repetidos en tándem. Las siglas en inglés son STRs, Short Tandem Repeated. Entonces, esos fragmentos que se repiten en tándem, resulta que aunque no me codifican genes, siguen las leyes mendelianas. Coño, si siguen las leyes mendelianas es que yo tengo un cromosoma que me ha pasado a mi padre, otro que me ha pasado a mi madre, otro le he pasado a mi hijo, otro le he pasado a mi hija. En definitiva, siguen las leyes de la genética y me permitirían identificar, si me quieren hacer una prueba de paternidad, si me quieren identificar porque aparezco como un resto esquelético, si me quieren identificar porque soy el violador de no sé dónde, o simplemente porque estoy diciendo que yo he estado y me he apoyado en esta mesa. Para eso sirve ese ADN, no sirve para otra cosa, y las sociedades internacionales de genética forense han configurado una serie de marcadores, y esos marcadores son los que utilizamos para identificar personas y también, como antes les comentaba, para meter esos perfiles en las bases de datos de interés criminal o bases de datos humanitarias para encontrar a un desaparecido. Cuando aparezcan unos restos de alguien, cuando aparezca, todos nos podemos acordar de Jeremy, que deseamos que esté vivo, pero que cuando aparezcan unos restos, si aparecen unos restos, obviamente ese perfil va a ser, de esos restos, va a ser la muestra dubitada, tengo dudas de quién es, y la voy a meter en esa base de datos donde están obviamente sus padres, y de ese cotejo, de esa prueba de paternidad, tengo la identidad de un individuo. Ese es el mecanismo por el que nosotros trabajamos. Entonces, sobre estudios de ADN, esto es ciertamente muy gratificante en el sentido de lo que es la investigación criminal. Es muy gratificante porque a veces, como sabemos que el ADN de una célula, nosotros tenemos billones de células. Con una sola célula, teóricamente estamos en condiciones de identificar un individuo. El homicidio de una mujer en El Hierro hace unos 15 años, fue estrangulada y, de hecho, pues no se sabía quién podía haber sido el sujeto que había entrado en la casa, por los motivos que fueran. El hecho es que la cosa acabó muy mal
y acabó con la vida de esta señora. Bueno, pues la Guardia Civil hizo un excelente trabajo en cuanto a investigar quiénes podían estar más o menos relacionados, por amistad, porque querían tener algo con esta mujer, por lo que fuera. Y al final se recogieron pues, unas cuantas muestras de referencia de unos cuantos individuos que podían haber o que habían tenido algún tipo de vínculo o relación circunstancial con esta señora. De modo que estas muestras fueron cedidas voluntariamente por estas personas. El juez puede ordenar, en algunos casos, que si usted no me quiere dar la muestra, me da igual, yo se la voy a recoger. Y en algunos casos puede ordenar recogerla en contra incluso mediando el uso de la fuerza. Pero no solamente eso, también lo puede decir, recoja esa muestra de sangre que este individuo ha abandonado. ¿Y dónde vamos abandonando nosotros células así por las buenas? Pues de muchas maneras. En la peluquería no es buen sitio, entre otras cosas porque va a haber mezcla de pelos, es muy probable, pero también hay una cosa, el pelo que se corta tiene muy pocos núcleos. No es lo mismo la parte del bulbo, no es lo mismo que aparezca un pelo pues, completo con bulbo, donde hay células. Las células del pelo apenas ya tienen ADN, no tienen ADN. Ahí podríamos obtener ADN mitocondrial. Pero el ADN mitocondrial solo me dice si soy hijo de mi madre, porque solamente me sigue la genealogía materna. Entonces, pues, a ver, objetos de uso personal tendría que entrar en su casa. ¿Él? El dentista, hombre, el dentista en el dentista no dejo el diente. El dentista me va muy bien si resulta que aparezcan mis restos y aparece que ahí hay una serie de obturaciones o cosas que me han hecho y tal. Oye, pues esto lo ha hecho. La saliva en un vaso, el vaso. Claro, yo puedo beber de un vaso y entonces he tomado algo en un vaso, entonces el policía está ahí esperando y cuando el individuo se marcha después de haber tomado café o el vaso de cerveza, coge el vaso, lo mete dentro de esto y ya está. Ya tiene una muestra abandonada. Una colilla. Lo típico es que, no sé si todos los malos, probablemente la mayor parte, fumar es un elemento de riesgo para ser... Por supuesto que lo pide y si no está pedido y debidamente protegida esa acción por el juez, que tiene que lo que se llama dictar una resolución motivada, es decir, explicar por qué se hace esto, se podría impugnar. Y si se impugna una prueba, luego ya da igual que el resultado asegure esto. Esa prueba está impugnada, no puede ser utilizada en un procedimiento judicial. No hay nada más frustrante que haber hecho un esfuerzo de trabajar para resolver un crimen y te lo echen por tierra porque no hemos garantizado alguna de las fases de trabajo en la cadena de custodia o el procedimiento administrativo que debe seguirse para que la muestra haya sido legalmente recogida. Eso es muy importante, ese detalle es sumamente importante. Entonces, este detalle, lo que decía, detalle parcial del tema del hierro es que la Guardia Civil encontró, después de que no encontraba signos buscamos en todos los objetos, en las prendas de ella, de eso, ADN, de la fricción, de lo que pudiera ser, no había nada claro hasta que apareció el guardia. Estaba allí, que es una persona muy querida y que desgraciadamente pues, ha fallecido ya. Este hombre dijo, esta mancha que está aquí en el lavabo, una manchita en el lavabo, una mancha ferrumbrenta, una cosa que ni siquiera podías decir qué podía ser eso, pues una mancha ahí de color de óxido. Pues cogieron un hisopo, la recogieron y en esa mancha resultó ser de sangre. Y resultó ser de uno de los individuos que estaban bajo sospecha. La prueba esa de que había sangre, pues fue lo suficientemente intensa, se le mostró con la suficiente claridad al sospechoso, de modo que
él declaró haber cometido el crimen. Y era, ya digo, una manchita que no tiene, pues a veces un indicio, por muy despreciable que nos parezca, puede resolver un crimen. Como por ejemplo, en el caso de... nosotros tuvimos una persona que falleció, que aparecieron restos, huesos quemados. Los huesos quemados, el ADN está prácticamente desintegrado. Entonces, como están fragmentados aquellos elementos que servirían para obtener ese perfil, pues no me sirve para nada. ¿Por qué? Porque las altas temperaturas... Pero lo que nos llamó la atención es que, bueno, sí había una parte de la piel, o sea, además lo desnudaron, o no sé si estaba desnudado, pero por lo menos había una parte de piel que quedó pegada a una bañera que estaba en un barranco, y en el barranco allí lo quemaron, para desaparecer prácticamente, y estaba todo, no había material genético, solamente había una pequeña cantidad de piel pegada ahí, que fue, aunque estuvo sometida a unas altísimas temperaturas, se pudo extraer ADN, pero sobre todo ese ADN se relacionó con un grupo de crimen organizado, y además ese grupo de crimen organizado, que eran kosovares, pues resulta que era un modus operandi que habían utilizado para hacer desaparecer otro cuerpo en Gerona. Esa relación entre el modus operandi, la identidad del individuo y la correspondencia con otro crimen, otro suceso de iguales características, sirvió para determinar quiénes estaban en medio de ese acto criminal. Además, es que no es que lo quemaran con gasolina, no, es que lo quemaron con cola. La cola tiene un poder calorífico y más lento para que, pues bueno, no sé cuántos grados puedes alcanzar con el gasoil, con la gasolina. Bueno, pues la cola de pegar, esto pues tiene unos efectos mucho más intensos sobre... Bueno, el laboratorio forense tiene, aparte de buscar cosas que sirven para resolver crímenes, a veces sirve para, pues tiene cuestiones también muy interesantes que son de carácter humanitario. Una de las cuestiones que nos ocurrió es que apareció un cuerpo, fragmentos de un cuerpo completamente irreconocible en una playa pues no recuerdo si era Lanzarote o Fuerteventura. Había permanecido al menos, pues más de 6 meses. Era una persona que había venido, un suizo, había venido de vacaciones y se lo llevó el mar y acabó en la costa después de mucho tiempo, y con fragmentos de, bueno, pues estaba... recuerdo pues, que nos enviaron pues, parte del tronco, lo que había, un fémur y un trozo de piel, o sea, había un cuerpo relativamente, pues eso, que había sido comido por peces y golpeado contra rocas, lo que fuera, que estaba fragmentado. La acción del agua de mar, la sal, puede provocar procesos de inhibición a la hora de hacer la extracción de ADN. Resulta que puede ser muy complicado hacer la extracción de ADN. Bueno, pues es el empeño de uno de los facultativos, el que más tiempo lleva con nosotros, Alexis, pues fue depurando la técnica para al final conseguir un perfil de ADN. Y a la vez comunicamos, a través de Interpol, nos llegaron unos tubos de sangre de los padres. Tubos de sangre, podían haberos enviado unas manchas en un papel FTA, un papel absorbente. O sea, hoy ya no hace falta, hoy ya no pedimos sangre. Generalmente cuando queremos obtener el perfil de alguien, pues usamos un hisopo y lo pasamos por los carrillos, y eso ya tiene células de sobra para que podamos hacer un tipaje genético. Pero en aquella ocasión, ya digo que fue hace ya pues, unos cuantos años, nos enviaron muestras de sangre los padres y tardamos meses
O sea, tardó meses en aparecer, pero luego es desarrollando, no sé si a la octava o novena, procedimiento desarrollado nuevo, se consiguió extraer ADN para obtener perfiles que sirvió para probar la identidad de él. Objetivo, a ver, ¿podíamos asegurar que esa persona era quien era? No. Ahora ya sí, los padres saben que su hijo es y que por las medidas sanitarias que se tomara, pues sería incinerado y fue enviado a su país. Bien, es una cuestión de carácter humanitario que no debemos ignorar o olvidar que también detrás de hechos criminales hay personas, hay sufrimiento y este tipo de actos, de actividades científicas, pues tienen esa dimensión también. También resulta muy gratificante aunque parezca mentira, pues uno de los crímenes más duros de los que hemos tenido ha sido identificado no por los restos, no por los indicios que ha dejado el criminal, sino por los indicios que ha dejado su perro. Entonces, el perro pues estaba suelto por allí, se acercó, pisó, lo que fuera, pero dejó algunos pelos y esos pelos, lo que identificamos es el pelo como procedente, el pelo que estaba sobre la mancha de sangre, apareció, que probamos que era de un animal concreto y ese animal concreto era el del asesino. Bueno, no tiene mayor interés, no es identificable, pero vamos, esto es una agresión sexual, joven de 26, hace un tiempo. A partir de la afección que pueda tener el agresor sobre la piel, los arañazos, ahí hay un intercambio. Lo que antes les decía, ese intercambio de indicios. Van a quedar células del agresor. Y también hay otra cosa, que el agresor, con sus uñas, puede llevarse células de la víctima, con lo que si detenemos al agresor y protegemos sus zonas expuestas con las que pudo agredir y en sus manos encontramos ADN de la víctima, lo tenemos cerrado prácticamente el caso. Esto sobre un agresor reincidente. A ver, no es el caso, pero tuvimos un caso que nos frustró mucho en un momento y luego nos satisfizo plenamente después. Nos frustró mucho porque se trataba de un individuo que había violado a una mujer en una isla era Lanzarote, Fuerteventura. Yo no me acuerdo ni me quiero acordar, más que nada porque, bueno, pues son muchos casos y tampoco me quiero acordar de este caso, de tal sitio, de esto, pues no tengo ningún interés en eso. Pero esta violación resulta que pues, parecía que había líquido seminal, y fue 2000, 2001, por ahí, por esa época. Sí, no sé. Y este agresor, la víctima manifestaba que sí, que él había eyaculado, pero que tampoco lo puede asegurar. El hecho es que no aparecía semen. Cuando no aparece semen, pues nos falta la célula fundamental, que nos puede relacionar la muestra dubitada que aparece sobre la víctima con la genética del agresor. El estudio genético resultaba frustrante porque, además de buscar células, como son los espermatozoides, hacemos pruebas orientativas, pruebas, digamos, que pueden decir, oye, este es un líquido seminal, y dice, oye, pues sí, ¿y por qué? ¿Por qué es un líquido seminal? Oye, porque tiene una fosfatasa que es prostática y porque tiene una serie de sustancias que me dan positivo a ciertos reactivos bueno, entonces es que el tipo, a ver si el tipo resulta que está vasectomizado. Un tipo vasectomizado no va a echar espermatozoides.
va a expulsar un líquido seminal, pero no es un líquido con espermatozoides, con lo cual eso podría justificar el hecho de que nosotros no encontrábamos los espermatozoides, no había, o no había eyaculado. Pero, en definitiva, el sospechoso permaneció año y pico, cerca de 2 años en la cárcel, porque claro, había unos elementos muy orientativos hacia que él era el violador. Cuando se celebró el juicio, resulta que el hecho de que no hubiera pruebas biológicas que lo incriminaran, pues al tribunal tuvo que dictar una sentencia absolutoria. Parecía que no estaba claro el tema de que este tipo fuera realmente el que había violado. Con lo cual, el hombre fue puesto en libertad y aún encima, obviamente al ponerlo en libertad, le pagamos una buena cantidad de dinero. Porque si a alguien le tenemos en la cárcel y no es justo, porque no está condenado por lo que se le ha acusado, pues oiga, a mí me ha arruinado la vida, me han tenido en la cárcel, oiga, el Estado tiene que pagarme. Bueno, pues se le pagó a este señor, pero este señor, como otros violadores, yo creo que como muchos violadores, no se quedan en un único acto violento de esas características. De modo que volvió a ocurrir y claro, llamó la atención porque el modus operandi, la manera en la que él había asaltado a su víctima era muy parecida con la anterior, con la que había este tipo había sido sospechoso, de la que había sido sospechoso. ¿Qué ocurrió? Que afortunadamente la ciencia evoluciona, la ciencia va a más y tenemos más recursos cada vez. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en el año 2006, cuando ya disponíamos de una herramienta nueva, que eran marcadores de cromosoma Y, que en el 2001 no teníamos, no había nadie, en ningún laboratorio de forense del mundo había marcadores de cromosoma Y, ahora ya los tenemos. ¿Eso qué quiere decir? Que si encontramos en una mujer un cromosoma Y, evidentemente no es de ella, o sea, marcadores de cromosoma Y, evidentemente no es de ella, porque ella no tiene cromosoma Y, y en definitiva, pues esos marcadores sí puedo... A ver, me explico. Cuando un hombre viola a una mujer, hay y se hace una exploración sobre la mujer, lo que vamos es a encontrar células, o sea, vamos a utilizar un hisopo, tal vez un lavado vaginal con un suero, lo vamos a aspirar y lo vamos a guardar y lo vamos a analizar. ¿Qué células vamos a obtener de ese estudio? Sobre todo las células de quién van a ser. Ya lo pregunto de esta manera, van a ser sobre todo de la mujer. Es obvio, porque la mujer tiene sus células y va descamando y va produciendo su propia... Es normal que si hago un hisopo, si hisopo la pared vaginal de una mujer, sobre todo y por encima de todo voy a encontrar, aunque haya sido objeto de una agresión sexual, sobre todo voy a encontrar sus células. A ver, si además hay un líquido seminal muy aparente y todo eso, pues yo voy a obtener también, de una forma clara, células masculinas y por lo tanto ya tengo con qué cruzar ese material genético con el de los sospechosos que haya o con los que hayan sido introducidos en la base de datos nacional o internacional en ese sentido. Entonces, ¿qué significa que yo tenga células femeninas? Es que a lo mejor resulta que el tipo no ha eyaculado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que apenas ha habido un intercambio o no ha habido intercambio. No, siempre hay un intercambio. Cualquier fricción de células, el pene, por el mero hecho de penetrar en la vagina, va a dejar células de la piel. Lo que ocurre es que son tan pocas que cuando hagamos la amplificación genética, la amplificación, si tengo muy pocas masculinas y muchas más femeninas, cuando amplifique, voy amplificando y exponencialmente voy a tener mucho más células ADN femenino que masculino, con lo cual no me sirve de mucho, Pero
Si yo amplifico algo que solo tiene el hombre, que es el cromosoma Y, ahí tengo ya tengo una herramienta que yo no tenía, y este tipejo, pues fue capturado por ese detalle, pequeño detalle técnico que había mejorado la respuesta del laboratorio de genética. No, no, no identifica a una persona. No, vuelvo atrás. La pregunta ya sé que va por, evidentemente, un hombre puede violar a un hombre, obviamente. En ese caso estaríamos en condiciones parecidas. Tengo que amplificar el ADN de la víctima, que va a ser mayor al ADN del victimario. Pero hay un detalle que se les puede venir a la cabeza. Ese ADN de cromosoma Y es de un individuo único, es decir, si yo tipo 15 marcadores o 20 marcadores de un hombre en su cromosoma Y, ¿son solamente de él o alguien puede tenerlos también? ¿Algún familiar, obviamente? ¿Su madre? No. ¿Su tío materno? No. ¿Su tío paterno? Su tío paterno. Es que su padre le ha pasado el cromosoma Y, que le viene de su abuelo, y que su abuelo se lo pasó a su tío paterno. Por eso era la pregunta ahí. O sea que son marcadores que no identifican a individuos, pero sí genealogías. Y eso ya nos aproxima, ya nos acerca mucho más a resolver el problema de si eso no es. Evidentemente, no voy a poder decir con razones de verosimilitud, que es el término que utilizamos en los informes, de trillones, cuatrillones de veces más probable que este ADN pertenezca a este individuo que pertenezca a cualquier otro individuo elegido al azar. Trillones o cuatrillones de veces más probable. No tenemos una población en el mundo más que de apenas unos miles de millones, con lo que la probabilidad que estamos dando en los informes es lo suficientemente alta como para que se pueda entender que estamos acercándonos a la certeza, pero nunca podemos hablar de certeza, siempre tenemos que ceñirnos a que estamos enfrentando dos hipótesis, y al enfrentar dos hipótesis hablamos de probabilidad de una frente a la probabilidad de otra, nunca de certeza. Si alguien habla de certeza está incurriendo en un sesgo que además está trasladando al tribunal algo que realmente no es lo que hacemos. Hacemos probabilidad, ¿vale? Entonces, vale, el tema de los... Visto esto, vamos a ver. Bueno, esta es una agresión que además, pues sobre... Bueno, pues casi me alegro que no se vea bien, pero es una vulva con una herida por desgarro a nivel del introito vaginal, de este caso, y aquí pues hay una serie de arañazos que pueden ser resultado de la fricción, de la lucha entre la víctima y su victimario. Aquí es importante que sobre estas lesiones pues busquemos pues material genético, pero también es muy interesante que no solamente ese ADN, a veces nos puede venir muy bien no solamente identificar el ADN, que a veces es muy poco. En la saliva, en nuestra saliva es muy líquida y a veces hay muy pocas células. Tan pocas que no vamos a poder identificarlas, pero sí podemos hacer una amilasa y en ese sentido sí comprobar pues a lo mejor la víctima dice, pues es que el sujeto me produjo lametazos o mordiscos y todo esto. Bueno, pues esa positividad a la amilasa sumada a otros indicios y todo eso, pues puede reconstruir
nos incorpora más elementos de ese puzzle para reconstruir la realidad y lo que ha ocurrido ahí. Y en ese sentido, pues ayuda al juez a entender lo que cuenta la víctima y lo que puede contar el agresor. Hoy por hoy, una de las cuestiones más delicadas dentro de los juicios, y parece que, pues mira, ahora mismo me he acordado de que ha habido un juicio que nos ha indignado, creo que a casi toda la población, en cuanto a la valoración de lo que era ese acto de brutalidad manifiesta. Pero hoy en día, en todos los juicios de agresión sexual, puede haber varios elementos. Hay elementos que son, lógicamente, muy importantes a la hora de valorar el tribunal. El tribunal es un juicio en el que se dan penas, se imponen penas altas y que nunca es un juez, siempre es un tribunal al menos lo juzga una audiencia provincial y son 3 los magistrados que tienen que firmar esa sentencia. O sea que no es el criterio particular de uno, sino que es un criterio colegiado. En toda, llamémosla, interacción sexual, hay, digamos, elementos preparatorios, hay elementos de esa relación, hay, digamos que, a ver, si es una relación es consentida, es consentida. La violencia puede ser confundida o malinterpretada como fogosidad. Es que eso se puede, y se dice, no es que se pueda decir, es que se dice, no, es que mi pareja, mi expareja, mi novio, bueno, pues. Y en ese sentido, digamos, el continuo, digamos, el rango de lo que se puede encontrar en el cuerpo de una víctima, podemos encontrarnos con una víctima de una violación brutal sin lesiones a una relación consentida o plena, pongámonos en el otro extremo, plenamente consentida, con lesiones, y a lo mejor con lesiones muy graves, y a lo mejor con lesiones que han matado. ¿Cómo es posible? Oye, pues vamos a ver, es posible. Hay prácticas erotomaníacas, que se llaman, y que resulta que pueden formar parte de ciertos rituales de carácter sexual y no tienen un componente, digamos, homicida, no hay intencionalidad, no hay nada, digamos que ha habido un accidente dentro de esa práctica o ese ritual. Obviamente, unas son punibles y otras no deberían serlo, pero un poco con esto lo que quiero decir es que no es fácil, no es matemática. No es matemática. Aquí no hay matemática. Y juzgar esto es difícil. De acuerdo que luego, pues oye, podemos criticar todo eso, pues ciertos términos, expresiones y todo esto de esa sentencia que son inadmisibles, pero bueno, oye, ya a cada uno le tocará lo que le toque y al magistrado, a los magistrados, pues serán evaluados por el órgano que les corresponda y la sentencia será ratificada o será anulada o conculcada o como queramos llamarla. Pero un poco hablando de agresión sexual es importante tener esa dimensión de dificultad. No es fácil, no es fácil. He tenido cuando estaba como forenses, antes de que tuviéramos el laboratorio, pues chica de menor, no sé si tendría 15 años, que apareció en su casa a la 1 de la madrugada y tenía en el pecho unas líneas, y esto claro, la madre dice, mi hija ha sido violada por un sádico que la ha cortado y todo esto. Bueno, pues nos llamaron por... Esto ya hace muchos años, porque los buscas de entonces eran de los que sonaba llame a donde fuera. ¿Sabes? Entonces fui con policía científica
Y claro, aquella niña pues contaba un cuento que no sabía si era preferible contar eso a la policía o a quien fuera antes de que su madre la matara a golpes. Simplemente porque la niña pues, se encontró que se fue con su noviete o con quien fuera y claro, las lesiones para nada eran hechas por un sádico, sino con mucho cuidado porque prácticamente lo que marcaba era la piel y no iban a dejar ninguna cicatriz. Qué sádico tan bueno que no le iba a dejar ninguna cicatriz en su pecho. Bueno, pues evidentemente era algo que ella misma construyó sola o con su pareja para disimular una agresión sexual. El asunto, lógicamente, se acabó en esto, ¿no? Bueno, cuando ya son niños pequeños todavía es más delicado. En este caso, pues también recuerdo a un tipo que fue capturado frotándose con la niña, un vecino que puso a la niña encima, vestida, me acuerdo, vestida de maga vale. En esas circunstancias eso se trata de un abuso sexual y bueno, el tipo, además, la abuela arrebató a la niña y le agarró y dice, ¿y esto qué es? Obviamente este señor había eyaculado y ese era un elemento de prueba. Cuando yo llegué, porque fui con la policía a la casa, pues este tipo ya estaba condenado porque había sido capturado en plena situación. Afortunadamente no había daño o lesiones para la niña. La niña, lógicamente, pues bueno, no es un cuadro que nada bueno. Bueno, el tema de la fosfatasa, en cuanto a lo que habíamos... bueno, este es un test de amilasa, es un test colorimétrico que se hace en el laboratorio, son pruebas presuntivas y que nos ayudan a reconstruir, como les decía, ese suceso en el que puede haber, pues eso, saliva, lametazos y otra serie de prácticas. Sobre los abusos, en la búsqueda de ADN, nosotros lo que hacemos es utilizar una lámpara de luz forense. La lámpara de luz forense es una lámpara de longitud de onda variable. Entonces nos movemos, hay cosas que se pueden ver con luz visible, que es la luz natural, dentro de un rango de luz visible, pero hay cosas que se ven mucho mejor fuera en el espectro de infrarrojos o en el espectro de ultravioletas. Y entonces sobre el uso de esas lámparas con unas gafas determinadas pues nos permite resaltar aquello que con luz visible no somos capaces de ver. Y gracias a eso pues podemos seleccionar elementos de una prenda en los que vamos a extraer esto. Pero no solamente en las prendas, sino también, este es un caso terrible en el que alguien estranguló, lo puse la anterior, esto es un ojo inyectado por una asfixia. Uno de los signos que aparecen en las asfixias mecánicas es la inyección conjuntival, la dilatación capilar en los ojos, y en este caso pues se puede intuir más que nada por la luz ese color enrojecido y con los capilares más dilatados. Esta es una señora que alguien le ha introducido pues violentamente una bolsa de plástico hasta que quedara asfixiada y muriera. No es que le pusiera la bolsa alrededor, no, le introdujo la bolsa en la boca y esto se lo hizo pues alguien que era hijo de esta señora. Y bueno, pues llega la bolsa hasta detrás de la lengua, ahí se ve un poco la lengua, no sé si me agradecen que no haya mejor luz, ¿no? Vale. Y bueno, lesiones a nivel de la epiglotis, esta es la parte de la epiglotis y esto. Algún golpe en la cabeza, con lo que esta señora, golpe ligero, con lo que esta señora podría estar un poco atontada y sobre ese estado de mayor debilidad, pues el hijo le introdujo la bolsa de plástico y esto. Bueno, a ver qué decía aquí, la anciana asesinada por el hijo, eso es, anciana demenciada. Bueno, es muy importante el muestreo
Y aquí les tengo que decir, fíjense, este es un caso real. 4 hisopos vaginales, 10 bragas, 5 fragmentos de cada una, 2 colchones, una camiseta, un suéter, todas prendas que podían ser objeto de un intercambio de ADN. Bueno, pues en total eran 100 y pico, 101, el pico era 1, y en 4 solamente se encontraba un resto de semen. Bueno, pues sirvió. Pero a veces el muestreo es muy laborioso, muy meticuloso. Esta es una de las mesas esta ya es un poco antigua porque ahora tenemos la lámpara de luz forense está colocada. Esta es la vieja, esta es una lámpara, la que está aquí. Esta es una lámpara de luz forense con su tubo telescópico y sobre esto pues se apaga todo, no se deja ninguna luz y sobre eso pues con las gafas correspondientes se puede detectar pues esas manchas que tenemos. Cuando estos son sábanas de ese mismo caso que una vez que has detectado que hay ahí algo que tiene otra coloración y que podría corresponder a un líquido corporal, pues lo sacas y un colchón. Y bueno, en otro de los casos es muy interesante contar con que a veces el violador utiliza un preservativo. Al utilizar el preservativo, pues dice, hombre, si utilizo el preservativo ya no dejo ninguna célula mía ahí. Pero si el preservativo lo tiras o lo dejas o lo tiras en el lugar o lo tiras un poco más allá, pues vas a encontrarte que en ese preservativo tienes los 2 elementos necesarios para configurar ese acto sexual. Las células de él, en el semen que queda dentro, y las de ella en el otro lado del preservativo. Con lo cual, una vez que has hecho el tipaje genético solamente de ese preservativo, ya tienes poco menos que el nombre y apellidos de víctima y de victimario. El peinado púbico. El peinado púbico, en su época, porque ahora parece ser que no sé cómo se puede bromear o no se puede bromear sobre esto, pero en otro tiempo, más o menos, pues se investigó qué cantidad o con qué frecuencia se producía un intercambio de vello pubiano entre el agresor y la víctima. ¿Con qué frecuencia se produce ese intercambio? Pues hay un trabajo en el Forensic Science International, que es una de las revistas científicas más importantes, con el Journal of Forensic Science, pues que el Instituto de Medicina Legal de Oslo pidió a sus trabajadores que hicieran una prueba. Y es que con sus parejas mantuvieran relaciones y pues durante cierto tiempo y se hiciera un peinado púbico. Y se vio que en un 40% se producía paso o intercambio entre el vello pubiano de uno, aparecía vello pubiano del otro, y en el vello pubiano del otro aparecía un vello pubiano de uno. Bien, esto es uno de los, ya digo, el peinado púbico forma parte, digamos, del procedimiento de búsqueda de indicios, porque a veces no tienes semen, no tienes eso, pero podrías encontrar el vello pubiano del agresor. Bueno, estos son secuenciadores, estos son los perfiles que obtenemos en esto, voy ya rápido, que esto... aquí son perfiles, los ladder son los distintos marcadores que pueden aparecer y cada uno de nosotros, como solo tenemos 2 células, una la heredamos de nuestro padre y otra la heredamos de nuestra madre, perdón, 2 células, 2 alelos, uno de cada uno, pues si enfrento y veo que esos restos de semen corresponden al sospechoso 1, ¿por qué? Porque los picos corresponden con ese, mientras que el de la víctima están en otro lugar. Obviamente, pues de esa manera se pueden relacionar estos. Con las uñas, pues también es muy importante, podemos encontrar dentro de los ladder, pues aquí hay
varios marcadores, 3 marcadores, significa que hay una mezcla, y en esa mezcla yo puedo descartar qué parte de la mezcla pertenece a la víctima, qué parte pertenece al agresor, y probar la relación de esa persona. Bueno, esto es cómo expresamos en nuestros informes estos datos. Los marcadores son los que tenemos aquí a la izquierda. Estos indican el cromosoma y tienen una codificación con la que se ha nombrado para señalar a estos alelos. Y luego, como ven, la indubitada del imputado tiene 2, porque son 14, 15, 16, 16, 19, 20. Bueno, esos son los alelos que hay que pertenecen al agresor, al imputado. Lógicamente, esos las obtenemos, pues eso, a lo mejor de un hisopo bucal, de un hisopado. Pero en la uña de la mano central, de la mano derecha, encontramos que hay más de 2. Eso quiere decir que hay una mezcla. Y si hay una mezcla, pues bueno, pues me puedo encontrar con que en las uñas de la mano derecha y en las uñas de la mano izquierda los perfiles son exactamente iguales, pero parte de esos perfiles de la mano izquierda y de la mano derecha, menos esa uña central en la mano derecha, resulta que aparecen las de la mano izquierda, y esos son de la propia víctima, pero lo otro porque corresponden al imputado. En definitiva, tenemos al imputado en los restos de la uña de la víctima. Luego, ¿cómo me puede explicar que aparezca su ADN en las uñas de la víctima si la víctima no le ha arañado? Pues no lo puede explicar, obviamente. Termino. En los casos grandes, de grandes catástrofes, como también los procedimientos son sumamente complejos, laboriosos, se hacen a veces sobre restos, y eso es muy, muy complicado. También investigamos sobre hueso. Esto es de una paternidad, este es el hueso de un padre, o sea, una paternidad que los padres habían muerto hacía 20 años cada uno, y una persona, recuerdo que era de Galicia, su madre gallega y su padre era un marino canario que fue por allí y se enamoró, se estuvo con su madre, y él, con 70 y tantos años, quería llevar el apellido de su padre, con 70 y tantos años. Entonces se exhumaron los restos del padre y de la madre. Hicimos, entonces, el procedimiento para obtener ADN del hueso. Hombre, la foto está fea, aunque, bueno, pues tú lo vas fragmentando y lo haces con un martillo, pero eso ya no utilizamos eso. Lo que utilizamos es unos cilindros donde introducimos fragmentos de hueso, los metemos dentro de una máquina que se llama genéricamente un freezer mill, es una máquina que está refrigerada por nitrógeno líquido y que es un oscilador, y ese oscilador lo que hace, convierte esos fragmentos de hueso en algo así como polvillo como gofio. Esto además tiene más o menos ese color. Entonces, ¿qué hemos hecho al fragmentarlo de esta manera tan fina? Hemos ampliado la superficie de interacción con los reactivos que nos van a permitir extraer el ADN. En definitiva, de eso tengo muchas más probabilidades de tener éxito al obtener ADN que si lo hago sobre fragmentos machacados con un martillo. Y bueno, ya termino. Este es un tema digamos, muy interesante sobre lo que es el futuro en la genética forense, pero genética forense y la toxicología forense. A principios en el año 2001-2000 se produjo una muerte de un niño en Estados Unidos. Una muerte de un niño. Allí, en Estados Unidos, hay una cosa que aquí no sé hasta qué punto. Creo que hay muy pocos niños medicados, o menos niños medicados. En Estados Unidos se medica con psicofármacos a niños a veces muy pequeños. Un niño de no sé si tenía 5 o 6 años, se le prescribió por su terapeuta, o su psiquiatra, o quien fuera, pues entiendo que sería un psiquiatra, le prescribieron Prozac, la fluoxetina. Prozac es un antidepresivo de uso muy habitual y lleva ya 30 años, ha cumplido 30 años de la droga de la felicidad, que llamaban entonces. El hecho es que
A aquel niño se le prescribió una dosis de Prozac y al cabo de unos días ese niño murió. Hicieron unos análisis y los análisis reflejaban que los niveles de Prozac eran sumamente elevados. Con lo cual, los padres fueron directamente a la cárcel, fueron condenados y los padres aseguraron en el juicio y aseguraron durante todo el tiempo que estaban en la cárcel que realmente que ellos solo le dieron la dosis que había prescrito el psiquiatra, que eso no es posible, que ellos le intoxicaran como parece que daban a relucir los análisis que se habían hecho. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? 4 años después de entrar ellos en la cárcel, se pidió al juez que se hiciera un análisis sobre el niño, sobre muestras del niño, y encontraron que había una alteración genética en una enzima, de modo que el niño no era capaz de romper las moléculas de fluoxetina y se acumulaban los niveles de esto. Eso exculpó automáticamente. Una vez que la prueba pericial, genética, demostró que el niño tenía una ausencia de mecanismos de detoxicación, sirvió para exculpar un crimen que no era tal.